este tipo de respuesta podemos hablar de que ya va a ser un tema importante, para que desgastarnos físicamente mucho más. No es estacionar el carro, desplegar mangueras, desplegar unos 3 4 paños de mangueras y aplicar una casa, sino que vamos a tener que hacer tendidos que se van a conectar a las redes de incendios, que muchas veces no funcionan o no están presentes. Y aparte, si es que no nos conectamos a esas redes, vamos a tener que buscar la construcción de tendidos alternativos para poder llevar esta agua del estanque de los carros hacia el punto donde queremos apagar este incendio. Y esto es bastante literatura. Respecto a las condiciones físicas de los bomberos está la NFPA 1583, que es como el estándar físico que deben tener estos bomberos. Respecto a salud ocupacional, hasta matices de responsabilidad social y otros elementos, está la NFPA 1500. Van a necesitar mucho aire. Una de las cosas que hizo muy difícil el combate de la Torre Grenfell fue que todas, o prácticamente todas las operaciones se hicieron con aire conectado. No es como la imagen de otros incendios, que si se quema un edificio de 15 pisos, por ejemplo, el incendio en el piso 12, puede subir, obviamente con los equipos de protección personal, pero no necesariamente, y no vas a subir conectado desde el piso 1. Acá era un poco diferente el escenario porque estaba todo el edificio lleno de humo y se hacía imposible tener esta posibilidad de ir desconectado, un poco más relajado, con una ventilación un poco más acorde a la demanda física, sin considerar eh, la duración de un cilindro de aire. El tema de las comunicaciones, acá en Chile al menos, es de donde habla mi experiencia principal, eh, sigue siendo variable. Hay edificios donde las visitas previas uno logra muy buena comunicación, hay ciertas zonas muertas en la comunicación de su mismo. Ocupamos equipos VHF y UHF, donde los UHF tienen mejor performance para los incendios en edificios altos o para grandes estructuras de concreto. Desconozco más detalles a nivel de las comunicaciones, sería mentirles un poco respecto a tecnicismos en cuanto a las comunicaciones lineales. Y respecto al material, también hay cosas que cambian. Eh, no, no todo el material que habitualmente utilizamos va a tener eh, la misma performance, no va a tener el mismo desempeño que es un incendio de nivel. Por ejemplo, una de las cosas que mencionaba anteriormente, a mí me gusta mucho toda la ciencia que está detrás de los combates de movimientos interiores, que habla de una optimización del tamaño de la gota, que esa gota tiene un rol dentro de una capa de gases y que tiene que llegar a un punto particular en esa capa de gases. Eh, y si es más grande, de cierto tamaño, puede traspasarla, puede chocar con la pared y puede no alargarme mucho en eso. Eh, pero acá en los incendios en edificios altos, quizás no es tan elegante el asunto de la utilización de la gota o de cómo funciona nuestro sistema de extinción, sino que desde tener la presión básica para poder generar un ataque y de tener el agua mínima para poder generar ese ataque seguro. Entonces aparece mucho la utilización de pitones de cubo para poder lograr una cantidad de agua adecuada a bajas presiones de trabajo. La imagen que aparece acá es de un documento de ingeniería ambiental, un poco más viejito de las otras referencias, pero la imagen que extraje en particular es bastante gráfica y habla sobre cómo se transforma el problema en el problema ambiental dependiendo de su grado de toxicidad, de los elementos de combustión, y es habitualmente el rol que le entregamos a luz. Cuando ocurren grandes industriales en el mundo, una de las cosas que es como preponderante a la hora de hablar de impacto ambiental es a dónde van a llegar esos contaminantes, si van a llegar a agua,
a lugares de cultivo, con otras cosas, y cómo eso afecta a la vida y a la naturaleza. Eso también es preponderante en los incendios de edificios altos. Pero el incendio de edificio alto, haciendo un zoom acotado, tiene otros elementos al interior que quizás puedan desplazar un poco esta mirada, que también es válida. Y para ello suelo referir un poco a estas muñequitas rusas. Y estas muñequitas rusas lo que hacen es una contenida dentro de la otra. Y esa es la idea que tratamos de generar, de que el incendio en un edificio alto y complejo es un incendio más pequeño en sus inicios, contenido dentro de una gran estructura. Por lo tanto, todo ese humo que antes, y respecto a lo que hablábamos recién, se iba a otros lugares y podía generar un impacto ambiental importante, ahora debe recorrer todo ese edificio para abandonarlo. Es como si tuvieras una casa más pequeña ardiendo dentro de un gran galpón. Por lo tanto, ese humo ahora no se torna un problema inmediatamente ambiental, sino que se torna un problema desde el punto de vista de la visibilidad, de las rutas de escape, del acceso al lugar del incendio, del rápido acceso al lugar del incendio, de la velocidad misma de nuestras operaciones, de la capacidad de perderse o de desorientarse, y una serie de otras problemáticas. Por lo tanto, el humo es fundamental controlar en estas operaciones.